Coordenadas polares. Por medio de un sistema de coordenadas es posible localizar cualquier punto en el plano. Hasta ahora solo hemos estudiado el sistema de coordenadas rectangulares cartesianas, por lo cual cada punto tiene una posición de acuerdo a la distancia x a la que está del eje y a la distancia y a la que está del eje x. En este caso el punto P de coordenadas x, y fijan su posición en el plano. Si queremos construir el sistema de coordenadas polares en el plano, fijamos un punto O llamado polo o origen del plano y trazamos desde O un rayo inicial que se va a denominar eje polar. Un punto se localiza especificando su posición relativa con respecto al eje polar y al polo. Ahora tenemos que sea P un punto del plano coordenado. Trazamos el segmento desde O hasta P y designamos su longitud por R. Llamaremos θ a la medida del ángulo AOP dirigido. Es claro que la posición del punto P en relación al eje polar y al polo está totalmente determinada cuando se conoce R y θ. Estas dos cantidades se llaman las coordenadas polares. Del punto P, en particular, R se denomina radio vector y θ es la medida del ángulo polar. La notación de un punto que se encuentra a una distancia r del polo y determina un ángulo polar de medida θ se escribe como P de r, θ. A continuación se muestran tres puntos en el sistema de coordenadas polares. Observemos que en el sistema es conveniente localizar los puntos con la ayuda de circunferencias concéntricas y rectas radiales que pasan por el polo. Observa que todos los puntos sobre estas circunferencias tienen una distancia al polo igual al radio r de ella. En el primer caso, r es igual a 6. En el segundo caso, r mide 8. Y en el tercer caso, r es 4. Lo único que hace falta es encontrar el ángulo de inclinación. Para medir el ángulo es necesario tomar en cuenta si es positivo o negativo. Si es positivo, debe medirse en sentido antihorario, como se observa en el caso 1 y 2, en donde la medida del ángulo de inclinación del caso 1 es pi tercio. Y en el caso 2 es 11 bisectos. O si bien la medida del ángulo es negativa, como se observa en el caso 3, donde es medido en sentido horario y su valor es menos bisecto. Con esto determinamos las coordenadas de los tres ejemplos. En el primer caso, la coordenada del punto sería 6, pi tercios. En el segundo caso, las coordenadas serían 8,11 bisectos. Y en el tercer caso sería 4, bisectos. También podemos tener distancias negativas.
Si un punto tiene un radio vector negativo, por ejemplo, un punto Q de coordenadas -3, pi cuarto, lo que se debe hacer primero es medir el ángulo polar de la manera ordinaria, es decir, que sobre el eje polar medimos un ángulo de pi cuartos y trazamos el radio vector. Luego se debe tomar el radio vector en su prolongación o en su radio opuesto y desde ahí tomamos la distancia, que en este caso es -13. Entonces obtenemos el punto Q de coordenadas -3, pi cuartos. Si en la siguiente figura graficamos un punto de coordenadas 2, pi tercios, tenemos que tener en cuenta que la distancia del punto al polo del sistema tiene que medir 2 y que el ángulo de inclinación con el cual se forme el ángulo tiene que tener un sentido antihorario y medir pi tercios. Entonces de esta manera nosotros ubicamos el punto P de coordenadas 2, pi tercios. Debemos tener en cuenta que todo par de coordenadas polares r, θ determina uno y solamente un punto del plano coordenado. Llamaremos par principal de coordenadas polares a aquel par r, θ para el cual θ se encuentra entre los valores 0 y 2pi, tomando en cuenta el valor 0, y para r mayor que 0. Transformación de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Para comprender cómo se realiza esta transformación, lo que vamos a hacer es superponer ambos sistemas, es decir, vamos a superponer en el sistema cartesiano el sistema polar, de tal forma que sobre el eje positivo X coincida con el eje polar del sistema polar y que el origen del sistema cartesiano coincida con el polo. Luego ubicamos un punto cualquiera de coordenadas X, Y en el primer cuadrante del plano cartesiano. Para trazar un segmento desde el origen al punto que denotaremos como P, cuya longitud es R según el sistema polar. Luego, θ es la medida del ángulo que forma el semieje positivo que coincide con el eje polar y el segmento trazado desde O hasta P que coincide con el radio vector. Ahora proyectamos el punto P sobre el eje X, determinando un nuevo punto denominado A. Ahora, en el triángulo que tiene por vértices O, A y P, vamos a relacionar las medidas de los lados OA, OP y AP en función del ángulo θ. En el primer caso, vamos a relacionar la medida OA, que corresponde al valor X, y la medida OP, que corresponde al valor R, en función de nuestro ángulo θ. Despejando de esta expresión, tenemos que el coseno de θ es igual a X dividido en R, donde al despejar X se obtiene R coseno de θ. Ahora, relacionando la medida AP y OP con el ángulo θ, tenemos que la medida AP, que es igual a I, y la medida OP, que es igual a R, relacionándolos con el ángulo θ en el triángulo OAP, determina que el seno de θ es igual a I dividido en R, donde I es igual a R seno de θ. Como conclusión tenemos entonces
que para cualquier punto en coordenadas polares r, θ, su correspondiente en coordenadas cartesianas sería r coseno de θ, r seno de θ. Es decir, que si nosotros tenemos un punto de coordenadas polares 3, pi y lo queremos transformar a coordenadas cartesianas, lo que tenemos que hacer es en el primer componente multiplicar 3, que es el valor r, por coseno del ángulo, que en este caso es pi, coma 3 otra vez, que es nuestro r, por ahora el seno de nuestro ángulo, que es pi. Si nosotros desarrollamos esto, tenemos que el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Por lo tanto, el valor total de las coordenadas cartesianas sería el punto menos 3,0. Transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Al igual que en el caso anterior, primero se deben superponer los dos sistemas de tal forma que el polo coincida con el punto 0,0 de las coordenadas cartesianas y el eje X con el eje polar. Luego se toma un punto P en el primer cuadrante de coordenadas X, Y, cuya distancia al origen es R y el ángulo determinado es θ. Posteriormente se proyecta el punto P en el eje X y se determina el punto A, formándose un triángulo rectángulo en A, y se determinan las siguientes expresiones. La tangente de θ es igual a la medida del lado opuesto de este ángulo, que en este caso es I, dividido en la medida del lado adyacente al ángulo θ, que en este caso es X. Por lo tanto, al despejar θ en función de X e Y, obtenemos que θ es igual al arco tangente de X dividido en Y. Por otra parte, si aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo AOP, tenemos que el radio al cuadrado, o r al cuadrado, es igual a x cuadrado más y cuadrado, de lo cual se obtiene que r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Como conclusión tenemos entonces que si un punto de coordenadas cartesianas x, y es sometido a una transformación a coordenadas polares, la primera componente en coordenadas polares va a ser raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, coma, arco tangente de x dividido en y. Es decir, si tenemos un punto de coordenadas 4,4, al transformar las coordenadas polares nos quedaría raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, coma, arco tangente de 4 dividido en 4. Al desarrollar esto tenemos que el primer componente es raíz cuadrada de 32 y en el segundo tenemos arco tangente de 1, lo cual es pi cuarto.